se ha visto así, y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel, alabanzas al Rey. Muy bien, mis queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Deseo con todo mi corazón que cada uno de nosotros seamos enteramente bendecidos por nuestro Dios. Gracias a los que han dedicado un tiempito para dedicarlo a oír la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar inicio a este estudio que hemos titulado La Navidad, una festividad pagana. La Navidad, una festividad pagana. Y este mensaje, lo dije al inicio, tiene un propósito. ¿Cuál es? Dejar de pelearnos. Honestamente, hermanos, dejar de pelearnos con este tema. ¿Y cuál es el propósito? Nosotros como creyentes estar plenamente convencidos de lo que estamos haciendo y convencidos de que lo que estamos haciendo lo hacemos para el Señor. Y voy a comenzar leyendo segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, verso 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. La palabra para en la Biblia significa propósito. La escritura ha sido inspirada, exhalada por Dios con un propósito, Muy bien, para, número 1, enseñar. Para enseñar. Esto significa que la escritura nos ha sido dada para instruirnos, para entregar información y proveer doctrina. También ha sido dada para redarguir. Esta palabra es muy interesante. Significa para entregar pruebas. Y es lo que vamos a hacer en este estudio. Para entregar pruebas y convicciones. Debemos convencernos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando, de lo que estamos enseñando, de lo que estamos profesando. La escritura ha sido exhalada por Dios para redarguir, para entregarnos pruebas convincentes. Es muy importante. También ha sido dada para corregir. Y eso es lo que vamos a hacer en este estudio. Corregir, para enderezar y para rectificar el camino de muchos creyentes que desgraciadamente, hermanos, años y años se las llevan repitiendo lo que escuchan de allá y ni siquiera dedican un poco de su tiempo a investigar si verdaderamente lo que están repitiendo es cierto. Entonces la escritura nos ha sido dada para corregir, así que es por eso que no debemos sentirnos ofendidos cuando la Biblia o cuando el predicador por medio de la Biblia nos está corrigiendo, porque la Biblia ha sido dada para enderezarnos y para rectificar nuestro camino.
Y por último, para instruir en justicia. Esa palabra me encanta, dikaizun. En el griego significa que la Biblia nos ha sido dada, mis queridos hermanos, para educarnos. Para educarnos. Eso significa para instruir en justicia. Dikaizun, para educarnos, para disciplinarnos y para discipularnos. Alabado sea Dios. Entonces, ese texto quiero colocar como base y desde ahí vamos a comenzar a edificar este sermón. Muy bien, el día de hoy vamos a compartir un tema enteramente controversial. Este es un tema que año tras año ha generado discusiones reiteradas. Año tras año ha generado debates. Año tras año el pueblo evangélico se ha visto envuelto en esta polémica. O si no, usted sabe cómo comienzan muchos cristianos evangélicos por las redes sociales. A condenarse unos a otros, a juzgarse unos a otros. Hoy la Biblia nos va a educar respecto a este tema. Entonces, el pueblo evangélico siempre se ha visto envuelto en esta polémica. Este es uno de los temas, es uno de los muchos temas donde los cristianos nunca se han puesto de acuerdo. Siempre están discutiendo, siempre están debatiendo, siempre están polemizando. ¿Se puede o no se puede celebrar la Navidad? ¿Se puede o no se puede colocar árbol de Navidad? ¿Se puede o no se puede colocar lucecitas? ¿Se puede o no se puede adornar la casa? Etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día nos vamos a redarguir con este tema, mis queridos hermanos. Entonces dijimos que este sermón expositivo se titula La Navidad, una festividad pagana. Para mis hermanos que están tomando nota, la Navidad, una festividad pagana. En esta exposición, mis queridos hermanos, vamos a responder las siguientes preguntas. En este estudio vamos a responder las siguientes preguntas. ¿La Navidad es pagana? ¿Nació Jesús un 25 de diciembre? ¿Podemos usar árbol navideño nosotros los cristianos? ¿Podemos recibir, dar, intercambiar regalos nosotros los creyentes? ¿Será pecado? Etcétera, etcétera, etcétera. Estas preguntas vamos a abordar en este estudio. La palabra Navidad no es muy difícil de comprender. Tiene su origen en el latín. Se traduce de la palabra nativitas, y significa sencillamente nacimiento. La palabra Navidad proviene del latín y significa nacimiento. Aunque ustedes no lo crean, hay muchos cristianos que no saben esto. La palabra Navidad significa nacimiento. Ahora, comenzaré leyendo uno de los versículos que luego, al final de este estudio, los vamos a desarrollar. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Ya nos vamos introduciendo de lleno a este tema. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, el verso 1, luego del verso 4 al 9. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Acerca pues de las viandas, la palabra viandas ahí se traduce de la palabra griega brosis, que significa comida. El apóstol Pablo está diciendo, acerca pues de la comida que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El apóstol Pablo nos está diciendo que hay un Dios, un Padre, y nosotros somos para Él, y también hay un Señor, Jesucristo, y nosotros somos por medio de Él. Qué interesante es la comprensión de lectura. Qué interesante es la comprensión de lectura. Ahora, el verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados, la palabra habituados que usa el apóstol Pablo se traduce de la palabra griega sunidesis, y significa conciencia moral. Conciencia moral. Vamos a parafrasear el texto. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, con conciencia del ídolo hasta aquí, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda, recuerde, comida, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, ahí está la cláusula, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hermanos queridos, el verso 9 concluye diciendo que nosotros los cristianos tenemos una influencia delegada de parte de Dios. Y está diciendo que nuestro ejemplo o va a mejorar o va a empeorar a los hombres. Y nosotros sabemos que es verdad. Muchos no somos ejemplo en ninguna parte, ejemplo de la vida cristiana. Hermanos, nuestra influencia, nuestro ejemplo, o va a mejorar a los hombres o los va a empeorar. Una de las dos. Entonces, el asunto aquí es que el apóstol Pablo está haciendo un llamado a la sensibilidad de conciencia moral. Esto es muy importante, la terminología aquí, a la conciencia moral. Ojo, el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos ser sensibles con los débiles y nunca debemos llevarlos y nunca debemos enseñarles a actuar en contradicción de sus conciencias. Eso es muy importante. Por eso es necesario que haga lectura de este texto y ya vamos a enseñar todo lo demás. Entonces, en resumidas cuentas, lo que la pluma inspirada nos está diciendo es que está prohibido pelearnos por asuntos de conciencia. Está prohibido pelearnos por asuntos de conciencia. Sigamos avanzando. Se cree que poco menos de un año después de la carta dirigida a los Corintios, el apóstol Pablo, estando en Corinto, escribe a los romanos. Entonces, se estima que la epístola a los Corintios se escribió aproximadamente en la primavera del año 57 de nuestra era, ¿cierto? Y se cree que Romanos se escribió, lo dije, estando Pablo en Corinto, entre el año 57 y 58, también de nuestra era. Entonces, Pablo escribe primero sobre este problema con los débiles en la fe que están en Corinto, y luego rápidamente tiene que escribir sobre el mismo asunto a los romanos. Esta cuestión que estamos viviendo hoy viene del siglo I. Viene del siglo I. Hermanos queridos, ¿qué quiero decir con esto? Que si no se ha arreglado, si esto no se ha arreglado en 21 siglos de historia, nosotros no lo vamos a arreglar, por supuesto que no, ¿cierto? Pero sí podemos educarnos en la palabra del Señor. Es muy importante. El apóstol Pablo tiene que escribir los mismos principios que escribió para Corinto. ¿Por qué? Porque ahora tiene que tratar un tema similar, pero esta vez en la iglesia en Roma. Ahora es en Roma donde están surgiendo los problemas.
Así que es muy razonable pensar que en la iglesia local de Corinto y en la iglesia local de Roma los creyentes estaban en los mismos conflictos, discutiendo, los maduros con los débiles, discutiendo, debatiendo, polemizando. Es muy importante. Ahora, veamos las palabras que le escribe a los romanos. Capítulo 14, verso 1 al 8. Hermanos, estos son los principios bíblicos que a nosotros nos van a sustentar, porque estos principios bíblicos son una libre elección. Esta es nuestra base para luego, al final de este estudio, determinar, ¿puedo celebrar o no puedo celebrar la Navidad? Hermanos, te estoy leyendo las bases. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La palabra contender, diacrisis, significa recíbelo, pero no lo discrimines por sus razonamientos. Es maravilloso lo que dice el apóstol Pablo. Recibe al débil en la fe, pero no, ¿para qué? Para contender sobre opiniones. El texto griego dice diacrisis, dialogismos. Entonces, recíbelo bien, abrázalo, pero no lo discrimines por sus razonamientos. Estoy hablando a los hermanos maduros en la fe. Ahora, el verso 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Exuteneo es la palabra menospreciar en el texto original. Exuteneo. ¿Y sabe lo que significa? Reprobar, tener en poca cosa y tener en poca estima. Mire qué importantes los principios que estamos compartiendo. Entonces el apóstol Pablo dice, el que come, no repruebe al que no come. El que come, no tenga en poco al que no come. No lo tengas en poca estima a tu hermano. Y el que no come, no juzgue al que come. Esta palabra es interesante. Crino. El que no come, no crino al que come. ¿Qué significa? No lo condenes. No le determines. No le hagas juicio. ¿Se da cuenta este principio de la libre decisión, de la libre elección? Es muy importante. Ahora, ¿por qué no debemos menospreciarnos y por qué no debemos juzgarnos? El apóstol Pablo responde, porque Dios le ha recibido a los dos. Porque Dios les ha recibido a los dos. Hermanos, somos nosotros los que nos estamos peleando. No debemos menospreciarnos y no debemos juzgarnos. El que come y el que no come, porque a los dos los ha recibido Dios. La palabra recibido, proslambano, significa porque Dios lo ha admitido, porque Dios lo ha tomado aparte, porque Dios lo ha tomado para sí y para su uso. Es Dios quien lo ha tomado, hermanos. Ahora el verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Mis queridos hermanos, ahora vamos a profundizar 2 peldaños más.
Estos son conflictos en las iglesias locales, conflictos de convivencia, donde uno juzga al otro y el otro menosprecia al uno, y así sucesivamente. Todos ellos envueltos en una riña, en divisiones sin fin. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos provee este hermoso principio para todos nosotros, para acabar con el dilema. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Tú no juzgas a ese y ese no te juzga a ti, porque para su Señor lo hace. Estoy parafraseando las palabras de Pablo. Para su Señor lo hace, y el otro para su Señor no lo hace, pero a los dos los ha admitido Dios. El que celebra la Navidad critica al que no lo hace. El que no celebra la Navidad critica al que sí lo hace. Dios te está diciendo, a los dos los ha admitido Dios. A los dos los ha tomado, a los dos los ha apartado. Hermanos, no hay permiso para divisiones. No hay permiso para divisiones. Cada uno esté plenamente convencido. La palabra griega es pleroforeo, y significa cada uno esté enteramente seguro de lo que está haciendo para su Señor. Cada uno debe estar enteramente seguro de lo que está haciendo para su Señor. Vamos a comenzar, una vez dicho esto, vamos a comenzar con la primera interrogante. ¿Cuál es el origen de la Navidad? Aunque no lo crean, son muchas las respuestas que se ofrecen y son muchas las respuestas que se postulan respecto al origen de la Navidad. Dicen muchos por ahí que las tradiciones navideñas se remontan de celebraciones culturales paganas. Muchos dicen por ahí que las tradiciones navideñas se remontan de celebraciones culturales paganas. Entonces, un gran número de creyentes el día de hoy concluye diciendo: no celebro la Navidad. ¿Por qué? Porque es de origen pagana o pagano. Tiene su origen en el paganismo. No celebro la Navidad porque es de origen pagano. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Muchas veces. Infinidades de veces. ¿Cierto que sí? Muy bien. Ahora, antes de responder si la Navidad es de origen pagano o no, vamos a ver qué significa la palabra pagano o paganismo. ¿Qué significa la palabra pagano o paganismo? Este término proviene del latín paganus, que originalmente significaba campesino, aldeano, un habitante del campo. Esa es la definición primaria de la palabra pagano, paganismo, campesino, aldeano, un habitante del campo. Pero con el tiempo esta palabrita adquirió un significado religioso. Para ser específico, durante el Imperio Romano, la palabra paganus se utilizó para describir a las personas que vivían en áreas rurales y que seguían practicando las religiones tradicionales en lugar de adoptar el cristianismo. Desde ahí se comienza a tratar a las personas de pagano, paganismo, persona con una religión pagana. Todo aquel que no aceptaba el cristianismo era calificado de pagano. Muy bien. Y con la expansión del cristianismo, el término pagano se convirtió en un sinónimo. Escúchelo bien. Con la expansión del cristianismo, el término pagano, paganus, en el latín,
se convirtió en sinónimo de no cristiano. No cristiano y también idólatra. En la Edad Media, por ejemplo, siglo V en adelante, la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, recuerde que desde el siglo V en adelante, la Iglesia Católica era lo único que se conocía como cristianismo. Es por eso que llegaron hasta el siglo XV y XVI con la Reforma Protestante. Muy bien, la Iglesia Católica utilizó el término pagano para describir a todas aquellas personas que no aceptaban, que no creían en la fe cristiana. En resumen, la palabra pagano tiene sus raíces en la palabrita latina paganus, que originalmente se refería a los habitantes del campo que no practicaban el cristianismo, todo lo contrario, practicaban las religiones tradicionales, pero con el tiempo adquirió un nuevo significado con respecto a lo religioso y se convirtió en sinónimo de no cristiano. Esa es la definición del término pagano, paganismo. Es por eso que muchos creyentes hoy dicen: no celebro la Navidad porque es pagana. Desde ahí viene todo eso. Muy bien. Quería dar la definición de la palabra pagano, paganismo. Muchos otros por ahí dicen y creen que el sonar de las campanas era utilizado para ahuyentar a los malos espíritus. Muchos dicen por ahí que el sonar de las campanas era utilizado para ahuyentar a los malos espíritus. El origen de las campanas data en la antigua China, año 2000 a.C. Pero fue en la Edad Media cuando se creía que las campanas tenían poderes sagrados para alejar demonios, purificar el aire, proteger a la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, fue en la Edad Media cuando se comenzó a creer que las campanas y sus sonidos tenían poderes sagrados. Pero este tipo de comentario, este tipo de argumento no debería sorprendernos a nosotros los cristianos cuando la historia, hermanos, cuando la historia nos ha enseñado que la Edad Media fue la edad del oscurantismo. La Edad Media fue la edad del oscurantismo. ¿Qué significa eso? La edad del oscurantismo fue cuando la razón, la ciencia y la ilustración fueron suprimidas y reemplazadas por la superstición, por la ignorancia y por la opresión. Hermanos, ¿qué podemos esperar de la Edad Media? ¿Qué podemos esperar? Incluso voy más allá y siendo honesto con nuestra fe. ¿Qué podemos esperar incluso de la iglesia medieval? La iglesia medieval que perteneció al siglo V hasta el siglo XV, hermanos. Fue ahí cuando surgieron todas las matanzas. Por eso se llama la edad del oscurantismo. Porque la inteligencia, la razón, la ciencia, la ilustración, todo fue reemplazado por la superstición, por la ignorancia y por la opresión. Entonces, imagínense, por supuesto que no podemos esperar nada bueno de la Edad Media. También se cree que el uso de las velas encendidas era para ahuyentar los poderes del frío y la oscuridad. También se cree que el uso de las velas encendidas era para ahuyentar los poderes del frío y la oscuridad. También se enseña que el acto de entregar regalo es pagano. ¿Por qué? Porque en algún momento de la historia, en la Edad de Hierro, algún druida sacerdotal ofreció un regalo a su cabra como parte de su ritual. Hermanos,
Esos son los argumentos de los que califican la Navidad de una festividad pagana. Esos son los argumentos. La más popular de todas. Muchos dicen y creen que la Navidad es pagana porque un 25 de diciembre se celebraba la fiesta del solsticio de invierno, la fiesta de Saturno o la fiesta de Saturnalia. ¿Qué era esto? Era una fiesta que recordaba a Mitra, dios del sol. Se decía que Mitra, Baku, Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamuz, hijo de Nimrod, habían nacido en la misma época invernal, conocida hoy como Navidad. Hermano, te acabo de recitar toda una leyenda. Toda una leyenda. Muchos creen y enseñan esto. Y hablo de maestros evangélicos en las iglesias, hermanos. Dicen que de ahí nació la idea de unir el nacimiento de los dioses con el nacimiento de Cristo. También se dice que los babilónicos usaban árboles de pino para representar el calor. Estuve investigando eso. Y eso lo dice una leyenda babilónica. Una leyenda babilónica dice que los babilonios usaban árboles de pino para representar el calor. Muy bien, sigamos avanzando. Muchos otros oyen y creen que Nimrod, el tronco seco, el dios sol, reencarnó en Tamuz, un árbol verde. Escuche la terminología, un árbol verde, cuando su madre Semiramis lo daba a luz. Muchos oyen y creen que Nimrod, un tronco seco, el dios sol, reencarnó en Tamuz, un árbol verde, cuando su madre Semiramis lo daba a luz. ¿Quién es el árbol verde? Es una muy buena pregunta. Hágase esa pregunta. ¿Quién es el árbol verde? Otra leyenda también dice que esto se propagó con los años. Esto se propagó con los años. Del dominio de los druidas pasó a los egipcios. ¿Recuerda cuál eran los druidas? Los sacerdotes que le daban regalos a las cabras. Por eso es malo darse regalo. Esos son los argumentos de muchos hoy en día, mis hermanos queridos. Entonces, la leyenda dice que esto se propagó con los años. Del dominio de los druidas pasó a los egipcios. De los egipcios pasó a los romanos. Y así sucesivamente. Imagínese, siglo XXI, todavía se sigue repitiendo la misma locura. La misma locura, hermanos queridos. La leyenda dice que colgaron un árbol. A este árbol le colgaron cerezas. Y éstas misteriosamente se convirtieron en esferas brillantes de colores. Por eso los cristianos no usan árbol de Navidad, por eso no colocan esferas de colores. Por lo que dice una leyenda. Y les pregunto, ¿hemos estudiado la historia del cristianismo? ¿Le hemos preguntado a los padres de la iglesia qué significa para ellos el árbol de Navidad? ¿El triángulo del árbol del pino? ¿Les hemos preguntado a los padres de la iglesia qué representa para ellos la estrella? ¿Qué representan las lucecitas? ¿Qué representan los adornos? ¿Les hemos preguntado a los padres de la iglesia qué representa el intercambio de regalos? No les hemos preguntado. Hermanos queridos, no les hemos preguntado. He mencionado solamente un 30% de todo lo que corre por internet. Esto es lo que escuchan y esto es lo que leen en internet muchos hermanos, muchos creyentes, muchos evangélicos. Mitos y leyendas que se van contradiciendo entre sí. Estamos rodeados de Google, Wikipedia, páginas blog, páginas de diarios, periódicos, revistas. También tenemos videos en YouTube
publicaciones, posts en Facebook. ¿Para qué mencionar los tiktokeros, cierto? En Instagram, etcétera, etcétera. Todas las redes que usted quiera mencionar. Tenemos todo este tipo de cosas, hermanos queridos. Y en todas se nos habla de que la Navidad es pagana. Y nadie ofrece los argumentos. Nadie ofrece las fuentes. Solamente mitos y leyendas. Mitos y leyendas. Para que algo sea confiable debe tener autor, fecha y fuentes desde donde proviene la información con la cual me estoy alimentando. Pero lamentablemente nosotros vamos y decimos amén a todo. A todo. Y seamos honestos, hermanos queridos. Quiero abrir este paréntesis. Seamos honestos. Vamos a suponer que tienen razón. Vamos a suponer que tienen razón. Vamos a suponer que las tradiciones navideñas tienen su origen en el paganismo. Y aunque así fuera el caso, lo que verdaderamente importa no es el origen de las tradiciones, sino el significado que tiene hoy para nosotros. Eso es lo que importa. Además, permítame añadir algo. No celebrar la Navidad porque es de origen pagano es un argumento completamente refutable. Es un argumento débil e insostenible. Y además nos vuelve personas inconsecuentes. Decir que no celebro la Navidad porque es de origen pagano me vuelve una persona inconsecuente y se lo voy a demostrar. Número 1. Observe su anillo de boda. Observe su anillo de boda. Los que usan cadena, los que usan un collar, obsérvela. A aquellos que les gusta vestir elegante, aquellos hermanos y hermanas, aquellos líderes cristianos que les gusta vestir elegante. Muy bien, mis queridos hermanos. Observemos nuestra pinta, nuestro closet, nuestro armario, nuestras cómodas. Observe todo lo que tiene. Observe su anillo, sus cadenas, su collar y observe su vestuario, su vestimenta. Muy bien. Todo eso es de origen pagano. Todo eso es de origen pagano. ¿No lo sabía? Génesis capítulo 41, verso 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿O usted pensaba que Faraón y Egipto son cristianos? ¿Se da cuenta? No celebro la Navidad porque es de origen pagano, pero sí llevas un anillo de boda, llevas un collar y vistes elegante para ir a la casa de tu Señor. Eso te ha vuelto inconsecuente. Inconsecuente. Número 2. Observe todas las corbatas que tiene colgadas y ordenadas ahí en su closet, en su armario. Observe las corbatas que usa para predicar, para ir a un matrimonio, para ir a la graduación de su hija, de su hijo, etcétera, etcétera. Las corbatas son de origen pagano. ¿No lo sabía? Por supuesto que sí. La diosa Isis era adorada de esta forma. Es la diosa egipcia de la maternidad. A esta diosa se le colocaba en su cuello una especie de pañuelo anudado. ¿Y cómo se le llama? El nudo de Isis. El nudo de Isis. ¿Ve? Hermano Esteban, por eso yo no uso corbata, van a decir algunos por ahí. No celebro la Navidad porque es de origen pagano. Es un argumento insostenible. Insostenible, hermanos. Otro ejemplo, el aguinaldo de fiestas patrias. El aguinaldo que muchos creyentes reciben para Navidad. Va a tener que devolverlo porque es de origen pagano. No lo sabía. El aguinaldo es de origen pagano y yo le traigo las fuentes. Los celtas cada fin de año designaban regalos y a eso le llamaban eguinad.
Eginat, y de ahí proviene la palabra aguinaldo. Pero el origen del aguinaldo es mucho más antiguo. Se le atribuye a Tito Tasio, un rey legendario que gobernó Roma en el siglo VIII antes de Cristo. Las fuentes antes de Cristo. Ahora, ¿cuánto devolverán el aguinaldo? ¿Cuánto devolverán el aguinaldo, hermano? Tienes que devolverlo. Cuando en las fiestas patrias y para Navidad su empresa, su empleadora y su jefe le dé su aguinaldo, usted devuélvalo, porque es de origen pagano. Hermano, solamente trato de demostrar, decir, no celebro la Navidad porque es de origen pagano, es un argumento insostenible y nos vuelve inconsecuentes. Inconsecuentes, hermanos queridos. Ahora, esto va con mucho respeto. Tengo otro ejemplo. Esto va con mucho respeto a los pastores y a los líderes cristianos. Muchos saben, yo soy cristiano evangélico, hermano. Cristiano evangélico, así que no piensen que voy a decir esto por ofender a mis hermanos. Por supuesto que no. Entonces, esto lo digo con mucho respeto a los pastores, a los obispos y a los líderes cristianos. A todos aquellos que no celebran la Navidad porque es de origen pagano. El diezmo que muchos dan, el diezmo que muchos reciben, hermano, era una práctica pagana. Sí, el diezmo era una práctica pagana. Antes de que se formara Israel, Abraham ya estaba practicando el diezmo. Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, tierra pagana. Muy bien. Génesis 14, Abraham regresa de libertar a Lot y dice la escritura que diezmó de todo. ¿Por qué Abraham diezmó? Respuesta, porque era una práctica pagana. Era una práctica pagana en la antigüedad. Antes y después de los judíos, el diezmo ya se practicaba por babilonios, persas, griegos y por los romanos. Y ahora que sabemos esto, ¿usted cree que van a comenzar a devolver los diezmos? Por supuesto que no, hermano querido. No van a comenzar a devolver los diezmos, aún sabiendo que tienen su origen en el paganismo. Por supuesto que no. Pero ¿qué les quiero decir con esto? No se ofendan, mis hermanos queridos. Lo único que he querido demostrar, decir no celebro la Navidad porque es de origen pagano, es un argumento débil, insostenible y nos vuelve cristianos inconsecuentes. Inconsecuentes. Así que, mis queridos hermanos, dejemos de escandalizarnos. Dejemos de escandalizarnos. Si una costumbre tiene su origen en el paganismo, nosotros no hacemos las cosas con la misma intención. Con la misma intención y con el mismo propósito cuando aquello fue creado, por decir algo. Nosotros no le damos el mismo sentido. El sentido que tuvo cuando se originó en el paganismo. Por supuesto que no. Además, es cierto que hay prácticas paganas que son enteramente malas. Malas, hermanos. Pero no todas. Por supuesto que no. No todas. No todas son malas tampoco. Los cumpleaños, la Navidad, el diezmo. El diezmo no es una mala práctica. Llevar una corbata con el nudo de Isis bien elegante al templo y predicar un sermón, hermanos, no es malo, no es malo. Entonces, decir que no celebras la Navidad porque es de origen pagano, hermanos, es un argumento insostenible y nos vuelve cristianos inconsecuentes. Por supuesto que sí. Así que dejemos de obsesionarnos. ¿Qué quiero refutar con esto? Esto es origen pagano, por eso no lo hago. Queremos refutar eso. No nos escandalicemos más con esa famosa frase, origen pagano. Esa frase no tiene ninguna validez, hermano. Ningún peso. Ningún peso. Así que disfrute con su familia. Sea usted quien le dé el verdadero sentido a esta festividad, hermano. Dele usted el sentido que merece.
Por eso comenzamos leyendo este principio de la libre decisión, de la libre elección. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Porque Dios le ha recibido. Parafraseando entonces el texto, el que celebra no menosprecia al que no celebra. Y el que no celebra no juzgue al que sí lo hace. ¿Por qué? Porque a los dos los ha recibido Dios. A los dos. ¿Nació Jesús un 25 de diciembre? ¿Nació Jesús un 25 de diciembre? Vamos a responder esta interrogante. Existen numerosas razones por las cuales se ha escogido esta fecha. Sí, escúchelo bien. Existen numerosas razones por las cuales se ha escogido esta fecha. Y ninguna, hermanos, ninguna tiene que ver con el mito, ni con la leyenda de Tamuz, ni Nimrod, ni el hijo que incestó con su mamá, y etcétera, etcétera, etcétera. La primera mención del nacimiento de Jesús, un 25 de diciembre, anote esto, fue en el siglo III. La primera mención del nacimiento de Jesús, un 25 de diciembre, fue en el siglo III. Hipólito de Roma, un obispo y un escritor de la iglesia primitiva, fue elegido como el primer antipapa. Hipólito dijo lo siguiente: el primer advenimiento de nuestro Señor en la carne, cuando nació en Belén, fue el 25 de diciembre, miércoles. La fuente, comentario sobre Daniel, libro número 4. Hipólito de Roma. Padres de la Iglesia del siglo III. El primer advenimiento de nuestro Señor en la carne, cuando nació en Belén, fue el 25 de diciembre, miércoles. Hermanos, le estoy hablando del pensamiento cristiano del año 200. Del año 200. Muy bien. Otro argumento de peso. Tertuliano, padre de la Iglesia y apologeta. El 25 de diciembre es 9 meses después del 25 de marzo, fecha en que el historiador Sexto Julio Africano y el padre de la Iglesia, Tertuliano, calcularon que era el día de la Pascua en que fue concebido Jesús. Y este cálculo se basaba en la enseñanza de los primeros siglos de que Jesús fue concebido y murió en el mismo día del calendario. Según otra tradición, el 25 de marzo era el aniversario de la creación del mundo. La concepción de Jesús en esa fecha conduciría a su nacimiento el 25 de diciembre. El 25 de diciembre. En fin, escúchelo bien, no se escandalice, vamos poco a poco. Yo solamente le estoy dando las fuentes. Muchos no aceptan la idea del 25 de diciembre. ¿Sabe por qué? Lucas capítulo 2, verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Muchos dicen que Jesucristo no nació el 25 de diciembre basados en ese texto. ¿Por qué? Porque decían que los inviernos de Judea eran demasiado fríos para que los pastores vigilaran los rebaños. Pero, escúchelo bien, pero hay pruebas históricas, historias del cristianismo. Dice que los corderos sin mancha para el sacrificio en el templo se guardaban en los campos cercanos a Belén durante los meses de invierno. Durante los meses de invierno. Pero hermano querido, mira, concluyamos esto. Si Jesús nació en otoño, si Jesús nació en invierno, si nació un 25 de diciembre o no, es imposible demostrarlo. Es imposible demostrar si Jesús nació en esa fecha o no. Pero
No podemos ser dogmáticos, no podemos ser dogmáticos en este asunto. Si no podemos demostrar que Jesús nació en un 25 de diciembre, tampoco puedes demostrar lo contrario. Tampoco puedes demostrar lo contrario. Y es ahí cuando debemos ser honestos. Si no puedes demostrar que Jesús nació un 25 de diciembre, tampoco puedes demostrar lo contrario. Y te estoy citando las fuentes: Hipólito de Roma y Tertuliano, siglo II y siglo III, padres de la Iglesia. Es imposible tener la fecha de su nacimiento. Es imposible. ¿Y sabe qué? No importa. Eso no importa, la fecha no importa. Lo que sí importa es que nació, habitó, vivió entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Colgándome de las palabras de Juan, por supuesto. ¿Y para qué? ¿Para qué vimos su gloria? ¿Para qué habitó entre nosotros? Para expiar y para quitar nuestros pecados. Y esas sí que son noticias de gran gozo. Los cristianos, ya sea natural o artificial, ¿podemos usar el árbol de Navidad? ¿Los cristianos podemos usar el árbol de Navidad? Muy bien, respondamos este interrogante. Desde tiempos muy antiguos, desde tiempos muy ancestrales, los árboles han sido considerados como símbolo de fertilidad y de regeneración. Mire lo que dice Historias del Cristianismo. El origen del árbol navideño se cree que fue en Alemania, entre el siglo VII y VIII. Bonifacio, conocido como el apóstol de Alemania, derribó un roble que estaba dedicado a Thor. Y en su lugar plantó un pino. Bonifacio les ofreció el Evangelio de Juan y les dijo: este árbol representa la vida eterna. Y dice Historia del Cristianismo que Bonifacio, después que derribó ese roble y plantó un pino, dice que lo decoró con manzanas y velas, dando a entender que las manzanas representaban el pecado original, y las velas representaban a Jesucristo, que era la luz que ahora los venía a salvar de la oscuridad. Bonifacio, Historia del Cristianismo, el apóstol de Alemania. Hermanos queridos, decir que el árbol es de origen pagano es robarle la gloria a Jesucristo. La Biblia nos dice literalmente que nuestro Señor Jesucristo es el árbol verde, y los cristianos de los siglos primeros han tomado esta enseñanza y han querido representarlo y han querido simbolizarlo. Y déjeme decirle algo: no hay pecado en ello. No hay pecado en ello. Los cristianos, incluso los cristianos del siglo I de Corinto y los cristianos del siglo XXI, tomamos pan. ¿Para qué? Para representar el cuerpo de Cristo. Tomamos la copa y el vino. ¿Para qué? Para representar y simbolizar su sangre. No hay pecado alguno en ello. Ahora, mire, decir que el árbol es de origen pagano es robarle la gloria a Jesucristo. Éxodo capítulo 15, verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur o Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara. ¿Por qué? Porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Hermanos queridos, ¿cómo es nuestra vida? Cuando Jesucristo no está en nosotros, ¿cómo es nuestra vida? Dígame usted, ¿acaso no es amarga? ¿Acaso nuestra vida no es mara? ¿No es amarga? Por supuesto que sí. Nuestra vida sin Cristo no es dulce, nuestra vida es amarga. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol
Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. ¿Quién es el único que endulza nuestra vida? El mismo árbol que endulzó las aguas de Mara es el mismo que endulza nuestra vida. Jesucristo. Jesucristo es el árbol verde. Hermano querido, no te hagas problema. No te hagas problema. Jesucristo es el árbol verde. Lucas capítulo 23, verso 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si en el árbol verde hacen estas cosas, en el árbol seco, ¿qué no se hará? ¿Quién es? ¿Y quién siempre ha sido el árbol verde, hermanos queridos? Jesucristo. Jesucristo. El problema del árbol verde viene de una apresurada interpretación de dos textos: Jeremías capítulo 10 y el profeta Isaías capítulo 44. Toman el hacha, cortan la leña, la usan para calentarse, la usan para asar la carne y con las sobras se fabrican un Dios y lo adoran. Si nosotros los cristianos no nos postramos delante de un árbol de Navidad, entonces esta palabra no aplica para nosotros. Por supuesto que no. Los cristianos primitivos del siglo VII en adelante, escúchelo bien, más fuentes, los cristianos primitivos del siglo VII en adelante también usaban el pino por diferentes razones. 1. Proveía un punto de reunión familiar. 2. Proyectaba un símbolo de paz y alegría. 3. Las esferas representaban los dones de Dios dados a los hombres. 4. Las lucecitas les recordaban la luz del mundo y de la vida, Jesucristo, la llegada de la luz a un mundo de tinieblas que necesitaba salvación. Estamos hablando de los cristianos primitivos, siglo VII. Para otro grupo de cristianos, el árbol verde significaba el paraíso en tu casa, el paraíso en la casa donde Adán y Eva comieron los frutos, dando a luz el pecado, y Jesús vino al mundo a traer la reconciliación. Los cristianos del siglo VII representaban así el paraíso en sus hogares, con el árbol y los adornos. Otros dicen que su forma triangular es la representación del Dios Trino, la triunidad de Dios. Cristianos primitivos del siglo VII, la estrella en la cima representa la fe que guía y direcciona, tal cual como la estrella guió y direccionó ¿a quién? A los magos del Oriente, a los científicos. Ahora, ¿quién es Santa Claus? ¿Quién es Santa Claus o el viejito pascuero? Respuesta sencilla: un usurpador. El viejito pascuero es un usurpador. Este personaje no tiene nada que ver con la Navidad. Este personaje es como el conejo en el día de resurrección, el conejo de Pascua, en el día de resurrección. Son los mismos personajes, usurpadores, hermano. Se roban los aplausos, se roban las miradas, etcétera, etcétera. Pero son tan usurpadores, que los cristianos, al celebrar la Navidad, prefieren tener un viejo pascuero antes que un pesebre. Eso sí que es triste. A veces los cristianos tienen tremendos viejos pascueros. Y así unos pesebres. Última pregunta. ¿Podemos dar, recibir, intercambiar regalos los cristianos? ¿Podemos dar, recibir, intercambiar regalos los cristianos? ¿Es pecado? ¿Qué cree usted? Por supuesto que no es pecado, hermano. Por supuesto que no es pecado. Por supuesto que debemos ser considerados. ¿En qué? En los gastos. Por supuesto que sí, pero ese es otro tema.
Ese es otro tema. Aquí estamos resolviendo otra interrogante. ¿Podemos intercambiar regalos? Por supuesto que sí, no es pecado. Pero muchos creyentes creen que el intercambio de regalos es pecado. Y Dios el Padre, mis queridos hermanos, no es solamente el Padre de las luces, el Padre de toda bondad, de toda consolación, de toda misericordia. Dios el Padre no es solamente el Padre de todas estas buenas cosas que he mencionado, sino que también Él es el Padre de los regalos. Nuestro Dios es el Padre de los regalos. La creación es un regalo. La vida es un regalo. La salud es un regalo. La salvación de nuestra alma es un regalo. Nuestras esposas son un regalo. Su esposo es un regalo. Los hijos son un regalo. El nuevo nacimiento en Él es un regalo. La comunidad cristiana a la que perteneces es un regalo. Nuestros pastores son un regalo. Por supuesto que sí, hermano. Y este es el más grande de los regalos. Este es el más grande de los regalos. Nuestro Señor Jesucristo. La Sagrada Escritura dice que Dios lo entregó por nosotros. Ese es el más grande de los regalos, mis queridos hermanos. Dios el Padre entregó como regalo a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Por supuesto que no es pecado recibir regalos. Por supuesto que no. Y por último, ¿podemos celebrar la Navidad? ¿Podemos celebrar la Navidad? ¿Podemos celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Podemos? Dejemos que la Biblia responda. Dejemos que la Biblia responda. Zacarías, capítulo 2, verso 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí, vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. ¿Podemos celebrar su nacimiento? Hermanos, es que la Biblia no dice en ninguna parte que podemos celebrar que debemos celebrar el nacimiento. Hermanos, mire estos textos. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti. Se cumplió con la llegada de Jesucristo. Ha dicho Jehová. Los sabios del oriente, Mateo capítulo 2, verso 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Y mirra? ¿Qué le parece? ¡Qué hermosos textos, hermanos! Los pastores, Lucas capítulo 2, verso 17. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Verso 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Hermanos, la Biblia nos dice que debemos celebrar su nacimiento. ¿Y qué estamos leyendo? Personajes celebrando el nacimiento y el advenimiento, su primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Celebre a su Señor, no le pida permiso a nadie. El sacerdote Simeón, Lucas capítulo 2, verso 28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. La profetisa Ana, Lucas capítulo 2, verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y las huestes angelicales de Dios, ellos celebraron y nosotros no podemos, hermano. Mire, Lucas capítulo 2, verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Todo mundo celebra y los únicos que no celebran son los cristianos. No, por hermano, la estamos haciendo mal. Todo mundo celebra y los únicos que no celebran el nacimiento de nuestro Salvador son los cristianos. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Entonces, en medio de un activismo y un sistema que nos aplasta, estoy terminando. En medio de un activismo y de un sistema que nos aplasta,
detenerse para celebrar el nacimiento de Cristo es una bendición. Es una bendición. Si usted no quiere celebrar, no celebre. No hay problema con eso. No es pecado que no celebres. Por supuesto que no. Pero hay mucho fundamento bíblico para sustentar que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. La forma en la que el mundo celebra es el problema de ellos. A nosotros, ¿qué nos importa a nosotros? Ellos darán cuenta a Dios por la forma en que celebran. Ellos. Pero a nosotros no debe importarnos eso, hermano. Por supuesto que no. Pero nosotros, mis queridos hermanos, la iglesia, la comunidad cristiana, la novia del Señor, por supuesto que podemos celebrar su nacimiento, su llegada a nuestra vida. Es por eso que nosotros, ese día, al estar en nuestra mesa, con nuestras familias, mis queridos hermanos, tome su copa y celebre. Tome su copa y celebre que el Hijo de Dios vino a morir por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Así que basta de peleas. He terminado. Un abrazo. Chao. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante